De haber sabido que mi cuerpo hubiese sido invadido, no habría aceptado la invitación a esa fiesta. O quizás fue una parrillada, una salida a medianoche que culminó con que estuviese en un coma inducido por un médico que usaba sus conocimientos en medicina para arruinarle la vida a chicas como yo. Toda la historia hacía sentido y algunas imágenes se hacían presentes en mi cerebro: una fiesta, música fuerte, un vaso que no recordaba haber pedido y unos sorbos que sabían a rayos, lo suficiente como para dejarme noqueada. Pero esa historia carecía de un sentido real, a diferencia de los recuerdos. Todo el escenario que apenas si podía formular en mi mente fluctuaba constantemente, a veces era en el mismo departamento, luego en la calle o en una casa de estilo victoriano, pero no solo era la fiesta, eran varios escenarios distintos. Todo era aceptado por mi mente como una posible causa por la que aparecí en un departamento extraño con cicatrices de una craneotomía que rodeaban mi cabeza como un halo angelical. Sí, todo encajaba, pero no todo podía ser una verdad absoluta. Sin importar las pistas que tenía en mi cabeza en ese momento, todo apuntaba a que no tengo nada, suspiré con cansancio. Sí, no tenía nada. Aquellos escenarios solo provenían de una imaginación en calma que a su vez experimentaba un estrés fatal. Había estado sentada en una silla manchada de salsa de tomate, acariciando mi cabeza y pasando mis dedos por la cicatriz por enésima vez. Era una sensación placentera, me sentía a gusto rodeando mi cabeza usando solo mis dedos. Sí, era consciente de que había sido víctima de un acto cruel, pero al hacer eso mi cerebro lograba estar en calma lo suficiente como para seguir pensando en aquello que debía prestarle la máxima atención. Mis ojos se posaron en la cocina destrozada, analizando a detalle los restos de comida que se posaban sobre los estantes y las paredes. La puerta del refrigerador estaba abollada y tenía un charco de un líquido amarillo verdoso alrededor. Las mesas estaban cubiertas de frambuesas aplastadas y las únicas dos sillas que no estaban rotas estaban llenas de unas manchas cafés que desprendían un olor a cacao. Mierda, tenía mucha hambre. Mis piernas se movieron por sí solas y mis manos se relajaban ante la idea de preparar un desayuno, pero mi mano aún se encontraba acariciando la cicatriz de mi cabeza y de repente, un movimiento descuidado logró que despertara de ese trance. ¡Auch! Grité. Había hecho presión en un punto en específico, una parte que no estaba grapada de manera adecuada y que me causaba un dolor largo y agudo. Con un carajo, no puedo desconcentrarme. Retomé el control de mis pensamientos y puse mis objetivos de vuelta en las vías. Había salido del baño hace apenas unos minutos y ya había buscado por todas partes por una pista. Pero solo tenía certeza de unas pocas cosas. El departamento estaba vacío, la comida estaba fresca, quizás apenas si habían pasado unas horas desde que alguien había hecho ese desastre y por último, había una agenda con un itinerario bastante marcado. 9:25 de la mañana. Salir del departamento, 9:32. Llegar a la cafetería Peak Flowers y pedir lo habitual, 9:44. Salir de la cafetería y pasar al trabajo. Sin dudas era un itinerario bastante extraño, los tiempos no se dividían de manera equitativa o lógica, haciendo cambios drásticos o siguiendo un orden inusual. Hablaba de qué teclear en específico, a quién saludar y a quién evitar durante las horas del trabajo, pero al último había una última cosa anotada y el resto del día estaba completamente libre. Reunión con Amadeus de Seagul. Seagul, golpeaba suavemente mi cabeza intentando recordar quién era exactamente esa persona. Dirigí la mirada hacia la agenda, me levanté para tomarla y observé de nuevo aquella anotación, pero no había nada inusual. Rechiné mis dientes en un gesto de molestia, pero mis ojos se dirigieron a una sección que sobresalía por un separador de página que contaba con una pequeña inscripción que decía teléfonos. Sí, bien, ahí debe haber algo. Pasé por las páginas rápidamente y llegué al repertorio de teléfonos. Para sorpresa mía encontré que esa sección estaba casi llena, con números de personas que parecían haberse intentado borrar, otros estaban completamente ilegibles por borrones de tinta. Mi cabeza comenzó a palpitar de nuevo y sentí frustración por segunda vez. Una vez llegué a la última página pude ver que solo había un número, uno escrito con letras gigantes y que estaba encerrado en un círculo con una inscripción debajo. 6 p.m. Llamar cuando sea la hora y preguntar por Amadeus. Coloqué mis manos en mi rostro y se deslizaron lentamente hasta cubrir mi boca. No lo hacía para contener un grito, sino para sofocar la rabia que me quemaba por dentro. Había estado al menos una media hora buscando pistas o a cualquier otro inquilino que pudiese decirme qué carajos estaba haciendo en ese lugar y no había obtenido nada. Había buscado hasta por debajo de los sillones y todo lo que había encontrado era una mugrosa agenda y una chaqueta con una etiqueta bordada con unas iniciales. SK.
Quienquiera que sea el dueño de esa chaqueta debió haberla olvidado aquí, y eso significaba una pista más que debía seguir, por más insignificante y tonto que fuese seguir a un extraño por toda la ciudad era lo que mi cuerpo me pedía hacer, cada segundo en el que no estaba descubriendo más y más sobre lo que me había pasado mi cuerpo comenzaba a temblar y movía las piernas inconscientemente. ¿Estaba nerviosa? ¿Había olvidado algo que tenía que ver con Amadeus o S.K.? ¿Alguno de los dos había sido ese médico malvado? Mis pensamientos se interrumpieron por un rugido en mi estómago, indicando que me encontraba en la necesidad de consumir algo. Solté un suspiro derrotado y bajé la vista hacia el desastre de la cocina, como si el simple hecho de mirarla con suficiente atención pudiera hacer aparecer un desayuno digno, o al menos algo que no pareciera haber sobrevivido a una catástrofe doméstica. Genial, murmuré entre dientes, primero me arrancan la paz mental y luego me dejan con hambre. Mis manos volvieron a rozar, casi por instinto, la cicatriz de mi cabeza. Ya no dolía tanto, pero seguía ahí, tibia, tensa, como una advertencia mal escrita sobre mi propia piel. Aún así, me obligué a moverme. Había una extraña disciplina naciendo dentro de mí, una necesidad absurda de seguir el orden de las cosas, como si la respuesta estuviera escondida en la rutina de alguien más. Caminé hacia la cocina con pasos medidos, esquivando los restos pegados al suelo, las servilletas arrugadas y unos cubiertos que parecían haber sido arrojados con bastante rabia. El olor a comida vieja y detergente mal enjuagado me dio un golpe seco en la nariz, pero mi estómago no cooperó con el asco. Solo respondió con otro gemido miserable. Abrí el refrigerador con cuidado, esperando encontrar algo peor que el desorden de afuera, pero lo único que me recibió fue una luz fría y una distribución ridículamente organizada. Los estantes estaban casi vacíos, salvo por algunos recipientes etiquetados con letra pulcra, una botella de leche a medio usar y, en una esquina, un frasco de crema de maní. Parpadeé. Me quedé mirándolo un momento, como si el frasco pudiera revelarme por qué demonios estaba ahí, tan tranquilo, en medio de un escenario que parecía haber sido habitado por un animal enojado. No me jodas, susurré. Tomé el frasco entre las manos. Era pesado, casi nuevo, y la tapa estaba bien cerrada. Al girarlo, vi una pequeña etiqueta pegada al costado, escrita con una caligrafía ordenada. Desayuno rápido. No olvides comer antes de salir. La frase me produjo un escalofrío tan sutil que casi logré ignorarlo. No recordaba haber escrito eso. No recordaba haber comprado crema de maní. No recordaba siquiera saber si me gustaba la crema de maní. Sin embargo, al ver la etiqueta, algo se movió dentro de mí. Un recuerdo falso, limpio como una fotografía recién impresa, apareció con una facilidad obscena. Yo, sentada en una mesa iluminada por una lámpara amarilla, untando pan con crema de maní mientras una voz masculina me decía que no saliera con el estómago vacío. La escena era cálida, doméstica, casi tierna, pero se deshizo en el acto. Lo siguiente que vi fue otra versión. El mismo frasco en mis manos, sí, pero en una cocina distinta, más estrecha, con azulejos verdes y una ventana abierta por la que entraba una lluvia feroz. Y luego otra. Una caja de plástico transparente dentro de una oficina, con el mismo frasco, la misma etiqueta, el mismo mensaje. Cada versión se superponía con la anterior como si alguien estuviera probando distintas respuestas sobre la misma vida. Tragué saliva. No, murmuró mi voz, aunque no sabía si hablaba yo o el reflejo de alguien insertándose en mi mente, esto no pasó. La sensación me dejó inmóvil unos segundos, pero el hambre fue más fuerte que la sospecha. Abrí el frasco, tomé una cuchara de un cajón y metí una porción generosa en mi boca. Era dulce, salada y extrañamente reconfortante. Comí otra cucharada. Y otra. No estaba orgullosa de ello, pero la verdad era que aquel sabor terroso y espeso me asentó el estómago de una forma casi indecente, como si mi cuerpo reconociera algo que mi mente seguía rechazando. Mientras comía, apoyé el frasco sobre la mesa y regresé la mirada a la agenda abierta, arrastrándola hacia mí con la punta de los dedos. Volví a leer la secuencia una vez más. 9:25. Salir del departamento. 9:32. Llegar a Peat Flowers. 9:44. Salir de la cafetería. Pasar al trabajo. Hacer llamadas. Evitar al hombre de la chaqueta azul. No hablar con la mujer del portal 3. Y al final, como un golpe seco al fondo de la página. Reunión con Amadeus de Seagull. Había algo demasiado específico en esas instrucciones. No eran recordatorios cotidianos. Eran órdenes disfrazadas de rutina. El tipo de detalles que alguien escribe cuando necesita asegurarse de que otra persona actúe de una forma exacta.
Me quedé mirando las líneas como si fueran a abrirse de pronto y dejar ver la intención real detrás de cada una. El nombre de Peak Flowers me resultaba vagamente familiar. Lo mismo ocurría con Seagul. Y el nombre Amadeus tenía un peso raro en mi cabeza, una resonancia que no venía de una memoria auténtica, sino de algo más artificial. Casi podía sentir cómo la palabra intentaba acomodarse en mi lengua como si me perteneciera desde siempre. Entonces ocurrió otra vez. Un latigazo de imágenes me cruzó la mente con la claridad de un sueño mal cosido a la realidad. Una cafetería luminosa con flores colgando del techo, una taza blanca entre mis manos, una sonrisa al otro lado de la barra, un hombre con guantes oscuros diciéndome que ya era tarde para cambiar de idea. Después, un pasillo blanco. Después, una mesa de metal. Después, alguien pronunciando mi nombre con una ternura insoportable. Mis dedos se cerraron sobre la cuchara. No sabía si esos recuerdos eran míos o si la máquina los estaba soltando a propósito, como migajas, para que yo siguiera caminando. Y aún así, por un instante, todo tuvo sentido. No un sentido verdadero, sino uno útil. Uno peligroso. Si seguía la agenda, encontraría más piezas. Si encontraba más piezas, podría reconstruirme. O eso quería creer. Tomé aire y pasé a la siguiente página buscando algo más, cualquier cosa que no fuera solo una orden. Mis ojos recorrieron nombres, horarios, referencias sueltas, frases a medio borrar. Había una sección con notas pequeñas al margen. No improvisar, no desviarse, verificar antes de preguntar, sonreír cuando sea necesario. Cada línea me ponía más rígida, no por miedo, sino por la horrible familiaridad que empezaba a sentir. Era como leer instrucciones escritas para alguien que ya había sido rehecho. Mis piernas dieron un paso sin pedírmelo. Luego otro. Me detuve frente a la puerta del departamento con el frasco de crema de maní todavía en una mano y la agenda en la otra, mirando el pasillo como si fuera una boca abierta. No estaba segura de cuánto de lo que sentía era hambre, curiosidad o pura obediencia corporal, pero algo dentro de mí ya había tomado una decisión. No iba a quedarme allí esperando a que la verdad me alcanzara. Tenía una dirección que seguir, aunque estuviera escrita por manos ajenas. Bajé la vista hacia el suelo y vi, junto al mueble de la entrada, un par de zapatos negros perfectamente alineados. Demasiado limpios para ese lugar. Demasiado listos para mí. Me quedé mirándolos unos segundos mientras el corazón me golpeaba despacio, con una calma extraña, como si también él supiera que debía salir. Me agaché, dejé la cuchara sobre la mesa, y tomé uno de los zapatos. Cuando lo acerqué a mi pie, un recuerdo ajeno me rozó la conciencia. El sonido de alguien diciéndome no llegues tarde, el tacto de unas manos acomodándome el cuello de la camisa, el olor a café recién hecho, el mismo frasco de crema de maní sobre un mostrador. No sabía si era real, pero sonaba lo bastante real como para doler. Me puse los zapatos con movimientos lentos, asegurándome de ajustarlos bien, y alcé la agenda una última vez. Mi mirada volvió a caer en el nombre de Amadeus de Seagul. Sentí una presión en la base del cráneo, una insinuación eléctrica, como si algo en mi cabeza estuviera despertando con mi decisión. Abrí la puerta. El pasillo estaba vacío. Y por primera vez desde que había abierto los ojos esa mañana, sentí que no solo estaba escapando de un departamento ajeno, también estaba siguiendo una ruta que había sido escrita dentro de mí, algo que conectaba de manera excelente con todos los sucesos. Tomé la ropa del armario sin detenerme demasiado a pensar en cómo era posible que algo en aquel departamento pudiera quedarme tan bien. La sudadera verde cayó sobre mis hombros con una naturalidad absurda, como si hubiera sido hecha para mí. Los pantalones de mezclilla azules se ajustaron a mis piernas sin apretar ni sobrar, y los zapatos de gamuza verdes y blancos parecieron encajar con una precisión casi insultante. Me miré en el espejo del recibidor y tuve la extraña impresión de verme, correcta. No bonita, no exactamente, sino correcta. Entera. A gusto dentro de una silueta que de pronto parecía familiar, era similar a ver un set de Lego armado a la perfección. Eso me tranquilizó. O al menos, sentía algo dentro de mí que me decía me tranquilizara. Fruncí el ceño ante ese pensamiento, de ninguna manera podía resultarme así de fácil conformarme con esta situación. No debería sentirme cómoda con la ropa de un desconocido. No debería pensar, ni por un segundo, que todo eso era normal. Y sin embargo, ahí estaba. Una calma limpia, ordenada, que me acomodaba por dentro como una mano invisible alisando una sábana arrugada. Bajé la mirada hacia mis brazos, hacia mis manos, hacia la manera en que la sudadera caía sobre mi cuerpo. Todo me quedaba bien. Demasiado bien.
Mi estómago se tensó apenas con esa certeza, un nudo pequeño pero firme que se formó sin permiso, como si mi propio cuerpo hubiera reconocido algo antes que yo. No fue dolor exactamente, sino una advertencia silenciosa, una incomodidad que no sabía dónde colocar. Permaneció ahí un segundo, luego dos, y luego solo se desvaneció con una rapidez sospechosa, como si alguien hubiera bajado un interruptor dentro de mí. Parpadeé. La sensación ya no estaba. Y eso, de alguna forma, era peor para mi ansiedad. Fruncí ligeramente el ceño, intentando recuperarla, como si pudiera rastrear ese malestar antes de que desapareciera por completo, pero lo único que encontré fue una calma limpia, ordenada, colocándose en su lugar como si nunca hubiera habido nada más. Como si ese nudo no hubiera existido.